Hola, buenas noches. Mi nombre es Nancy Adriana Venegas Estrada. Soy estudiante de la licenciatura en psicopedagogía. El día de hoy le vamos a dar respuesta a 4 preguntas sobre política y legislación educativa. La primera pregunta es: ¿qué es la política y la legislación educativa? Bueno, vamos a concentrarnos primero un poquito en qué es la política. La política es la traducción de las leyes sobre una materia determinada, las acciones que en un conjunto indicen en lo público, es decir, en lo común, al pueblo o a la nación. Vamos a hablar un poquito sobre la política educativa. Esta se refiere al conjunto de acciones del Estado que tienen por objeto el sistema educativo. De ahí nos vamos a qué es la legislación. En la parte de la legislación educativa, pues podemos decir que esta se encarga de regular la educación en sus niveles básicos y medio que imparte el Estado, la Federación, las entidades federativas y municipios y sus organismos descentralizados y los particulares con autorización y con reconocimiento de validez oficial de estudios. En nuestra siguiente pregunta, pues vamos a mencionar el para qué nos sirve la política y la legislación educativa. Esta nos sirve para ubicar a las escuelas más pequeñas del sistema educativo nacional dentro del marco jurídico político que orientan las acciones educativas en nuestro país. Aquí vamos a mencionar por qué es importante la política y la legislación educativa. Esta es importante ya que marca las principales pautas que rigen el sistema educativo de un país y por tal motivo tienen un impacto significativo en el quehacer de las escuelas, sus equipos de gestión y sus docentes. En nuestra siguiente pregunta vamos a mencionar qué incluye la política y legislación educativa. Pues esta incluye en su temario los antecedentes del artículo 3 constitucional. En esta parte nos menciona de cómo era la educación en la época prehispánica, ¿verdad? Se menciona que la educación comenzaba en el hogar, que los hombres eran preparados para realizar el trabajo del campo y las mujeres eran preparadas o orientadas para aprender las labores del hogar. En esta parte también nos habla de cómo ha sido o cómo se ha ido reformando nuestro artículo 3 con el paso del tiempo. Aquí vamos a hablar un poco sobre nuestro artículo 3. Pues este consta de 11 reformas. La reforma original se da en 1917, donde nos menciona que la enseñanza es libre y laica y que ninguna corporación religiosa y ministro religioso podrá establecer o dirigir escuelas primarias. De ahí pasamos a cuando se dio la primer modificación en nuestro artículo 3. Esto fue en 1934. De ahí nuestra segunda reforma se dio en 1946. Nuestra tercera reforma se dio en 1980 y así sucesivamente.
Hay una reforma que llama mi atención, que es la sexta, ¿verdad? Donde nos habla de que todo individuo tiene derecho a recibir educación preescolar y se clasifica como educación básica obligatoria. De ahí nos vamos a qué es concepto de la educación desde el punto de vista jurídico constitucional expresado en el artículo tercero. Bueno, aquí nos habla de que la educación tiene distintas funciones desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, eh, para John Dewey es una perspectiva, después está también Augusto Comte, Emilio Durkheim, Juan Jacobo Rousseau, Emmanuel Kant. Todos tienen diferente definición de la educación, ¿verdad? En tiempos más recientes, la educación se ha definido como una institución del bien común. Eh, la educación es un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es un factor determinado para formar al hombre. En este siguiente punto, que es la legislación educativa mexicana, pues nos habla esta parte de la creación de organismos públicos descentralizados, desconcentrados, estos con fines educativos, la incorporación de escuelas, la planeación, la programación y presupuestación de las funciones educativas públicas. En el siguiente punto está la ley de educación como antecedente, ¿verdad? Aquí nos menciona que se estableció que la educación es un servicio de carácter público que ejerce el Estado y la iniciativa privada bajo las condiciones que éste señala. En este otro punto, que es Consejo Nacional Técnico de la Educación, pues este fue creado el 26 de junio de 1957 con el objeto de elaborar planes de estudio, programas, métodos de enseñanza para la educación primaria, secundaria y normal. También para cualquier grado de educación de los obreros y de los campesinos. Lo integran ilustres y notables pedagogos, maestros distinguidos y representantes de universidades y de entidades federativas. En nuestro siguiente punto está el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Este fue creado en 1992. Se realizaría con base a 3 objetivos, que pues uno fue la reorganización del sistema educativo, otro fue la reformulación de contenidos y materiales educativos, y hay un tercero que es la revalorización social del magisterio. Esta se realizará con base en 6 factores, tales como la ampliación de la cobertura, otro es el aprovechamiento escolar, planes y programas de estudio, escuelas, docentes y en este caso pues su presupuesto. En el artículo 123 constitucional, pues nos menciona que toda persona tiene
derecho al trabajo digno y socialmente útil. Este menciona que se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Vamos a hablar un poco de la descentralización y desconcentración educativa. Los organismos descentralizados son considerados un tipo de organización administrativa indirecta, la cual tiene como función realizar actividades para el bien común del Estado. Los organismos desconcentrados determinan facultades de decisión limitadas y un manejo autónomo de su presupuesto o de su patrimonio, sin dejar de existir el nexo de jerarquía. Por ejemplo, una institución desconcentrada vendría siendo el IPN, el Politécnico Nacional. Otro es el Colegio de Estudios Profesionales Técnicos. De aquí nos vamos un poquito a qué es la legislación universitaria. Esta son disposiciones normativas de distinta jerarquía y especialidad creada por el Consejo Universitario en virtud de las facultades que le confirió la ley orgánica. ¿Qué es la ley orgánica de la UNAM? Es el máximo ordenamiento jurídico que regula su personalidad, su estructura y su vida interna. Esta está conformada por 18 artículos. De ahí nos vamos a los derechos humanos. Estos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos reconocen el valor de la persona por encima de cualquier realidad y su dignidad como ser humano. Como conclusión, pues podríamos mencionar que la parte de la política y de la legislación educativa pues es muy importante, ya que nos vamos dando cuenta de cómo de alguna manera nuestra educación ha ido avanzando, ¿verdad? Pero su avance ha sido mínimo y de alguna manera pues es importante el hecho de que conozcamos un poquito más a fondo, porque de esta manera cambia completamente la perspectiva que tenemos sobre nuestra educación, ¿no? De cómo podemos ir avanzando, podemos ir desarrollando la parte y cómo de alguna manera pues
no va a ser sencillo que nuestro gobierno nos siga engañando. Eh, podemos, al estar informados, pues podemos exigir, ¿no? No pedir, exigir porque son derechos que nos corresponden. Y pues como sabemos, ¿no? Si el ser humano está preparado en muchos sentidos, es difícil que pues en este caso que en este caso nos manipulen para que nosotros de alguna manera hasta cierto punto sigamos siendo pues títeres de nuestro gobierno, ¿no? Y nos falta mucho crecer como seres humanos, como sociedad, ¿no? Pero es muy bueno seguir aprendiendo cosas nuevas. Bueno, esto es todo de mi parte. Muchísimas gracias.